Buenas tardes. Aquí estamos finalizando el ciclo de enfermedades de la patología de oído en esta ocasión. Vinimos haciendo todo lo que se llama la otorrinolaringología, palabra media larga que uno la resume en ORL, así que hoy vamos a hablar de la O, mejor dicho, el doctor Ángele, a la cual le agradecemos, amigo y colega, la presencia aquí en el programa nuestro de Voces de la Salud. Así que, y como habíamos dicho fuera de cámara, se va a mostrar una imagen de la anatomía del oído, así los televidentes pueden ubicarse mejor de lo que estamos hablando. Bueno, Horacio, creo que podríamos empezar, digamos, de afuera para adentro, de las enfermedades del oído externo, del oído medio, ya sea las enfermedades infecciosas, los problemas de la audición, que eso es muy importante, las hipoacusias, cuántos tipos de hipoacusias hay, digamos, la severidad de las mismas, si hay tratamiento, que por supuesto que lo hay, la colaboración del fonoaudiólogo, fonoaudióloga, y bueno, otras de las patologías que uno suele ver así en el consultorio, solía ver, es el famoso síndrome vertiginoso, vértigo benigno por alguna patología del oído, la otoesclerosis, los acúfenos, así que tenés para entretenerte un rato y darla a la gente, siempre con la idea de la medicina preventiva, de que cuando siempre decimos que la educación sanitaria, que la población si está informada, tiene más chance de preservar la salud. Ese es el origen del problema, y de la intención nuestra, y ojalá que lo podamos lograr. Sí, señor. Bueno, si recordamos, de acuerdo a la imagen que vamos a mostrar, de afuera hacia adentro, como decía el doctor Jorge Bianchini, está el pabellón auricular, la oreja, después el conducto auditivo externo, termina el oído externo en la membrana del tímpano, de ahí para adentro es el oído medio, donde está la cadena de huesecillos que transmite la onda sonora, martillo, yunque y estribo, y se conecta este huesito con ya el oído interno, que el oído interno está compuesto por dos partes fundamentales, que es donde nace el nervio auditivo. El nervio auditivo tiene dos raíces, una la coclear de caracol, donde arranca la raíz propiamente auditiva, y otra raíz, la vestibular, que es que corresponde al vestíbulo, al utrículo, al sáculo y a los conductos semicirculares. Estas dos raíces se unen y van al cerebro llevando la información de los sonidos y del equilibrio. Empezando por el oído externo, lo más común, por lo que nos consultan, yo te diría a diario, la patología más común y que causa disminución de la audición son los tapones de cerumen, a los que hay que remover. A veces son muy grandes, a veces más pequeños, pero hay que removerlos para que se vuelva a restablecer la audición. También tenemos las infecciones, especialmente bacterianas, que pueden ser difusas, de toda la piel del conducto auditivo externo, o circunscriptas a forúnculos. Bueno, se tratan con antibióticos, antisépticos, eliminar la causa que las ha producido. Y también están los cuerpos extraños, que las personas, especialmente los niños o las personas discapacitadas, se colocan distintos elementos, muchas veces sin querer, desde un hisopo que queda por limpiarse el oído, que está totalmente contraindicado el uso de hisopos,
creo que lo repetimos ya Sí, una vez, sí, que lo el dijimos, profesor sí. Romero Díaz decía que se limpian con el codo. Con el codo. No hay que usar hisopo, solamente sirven para limpiar el ombliguito de los niños recién nacidos. Bueno, los cuerpos extraños que también hay que tratar de eliminar, que van desde botones, perlitas de collares, tergopor, bueno, hay que eliminarlos, igual que los tapones de cerumen, para lograr una buena transmisión del sonido, que la onda sonora impacte a la membrana timpánica. De ahí para adelante, en el oído medio, lo más común son las infecciones virósicas o bacterianas que inflaman la membrana del tímpano, una meningitis, hasta la acumulación de líquido, que puede ser líquido seroso o bien purulento. Depende cómo sea la infección, que llega a través de la rinofaringe de la nariz al oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Se le da el tratamiento adecuado con antibióticos, antiinflamatorios, corticosteroides, y a veces es necesario maniobras quirúrgicas como la colocación de tubos de drenaje y ventilación, el famoso diábolo, tubo de ventilación transtimpánico, para ventilar el oído cuando la trompa de Eustaquio no está funcionando bien. Muchas veces la obstrucción es en el cabo, en la rinofaringe, donde están las adenoides. Por eso en esos casos está indicada la operación de adenoides, que es la adenoidectomía. Y bueno, en el oído interno están las neuritis, y me olvidaba del oído medio. Una causa muy común es de disminución de la audición, es la autoesclerosis, que ya vamos a hablar de ella en un ratito más adelante. En el oído interno, entonces, acá se producen las hipoacusias por inflamación o desgaste, o trauma acústico, que es cuando se lesiona el nervio auditivo. Por eso las hipoacusias las clasificamos en de conducción o de percepción. De percepción cuando está afectado el nervio auditivo y en su transmisión de la audición desde el nervio hasta el cerebro. Y las de conducción son las que están en el oído externo y en el oído medio hasta la membrana del tímpano, que transmiten la onda sonora a través de la membrana del tímpano, huesecillos, e impacta en la ventana oval. También existen las mixtas, que es la combinación de las hipoacusias externas con las internas. Otra clasificación es la prelocutiva y poslocutiva, de acuerdo a la edad en donde está afectada la audición, si antes de que el niño empiece a hablar o después. Por supuesto, las poslocutivas son las que cuando son más fáciles de solucionar, porque ya ha habido un aprendizaje del lenguaje y el niño ha escuchado algunas veces. Otra clasificación es de acuerdo a la gravedad. Se considera que normal es hasta una audición de 0, una pérdida hasta los 10 decibeles o 20. De 20 a 40 decibeles es una pérdida de audición leve. De 40 a 60 decibeles de pérdida de audición ya es considerada más severa o más grave. De 60 a 80 decibeles es más grave aún, y más de 80 decibeles es una sordera profunda. Después ya está la cofosis o sordera total, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos hablar, estas son las clasificaciones, Claro, ¿no es cierto? claro. Pero podríamos empezar a hablar, si te parece, de autoesclerosis, y ahí lo relacionamos con los Sí, otoamplífonos. sí, perfecto. Yo te voy a interrumpir y te voy a, de afuera para adentro, como dijimos al inicio, que son cosas que uno las ve o las vio. El pabellón auricular tiene una parte cartilaginosa. Sí.
a veces ese cartílago se enferma Y se ve afectado por traumatismo. por traumatismos. Que me acordé de esto porque últimamente estoy mirando los partidos de rugby de los Pumas y siempre me llamó la atención las orejas. ¿Y de los boxeadores? Y de los boxeadores, que se ven que son unas orejas así como tumefactas, más deformadas, y que por eso muchos empiezan, se ve que tienen los protectores como una gorra que protege las orejas, o algunos con una tela adhesiva se la aplican para... Es decir, ¿cuál es la enfermedad del cartílago de la oreja que vos ves en el consultorio? ¿Las traumáticas o hay alguna otra? No, están las congénitas, Sí. donde hay hasta una agenesia o falta del pabellón auricular. Sí. Porque el pabellón auricular sirve de pantalla, claro, y de amplificador, sí. para conducir también el sonido a través Sí. del conducto auditivo para que vaya Sí. hacia adentro de la Sí. membrana del tímpano. Del pabellón, las condritis son las infecciosas, pero esas serían por cortes, pero las más comunes son por golpes, son por traumatismos, sí. ya sea en los boxeadores, claro. o en las grescas, Sí, sí. entre bandas o familiares, Sí, también, sí. donde se pega, Sí. Y se producen hematomas que se infectan, Claro. y si no se drenan y se curan con antibióticos en el Claro. momento adecuado, producen la deformidad del cartílago. Porque es un tejido poco vascularizado. Se ríe por imbibición, Claro. por los vasos que están afuera, alrededor. Perfecto. Y siguiendo, que creo que ya lo hemos tratado en algún ciclo anterior de esto, pero creo que vale la pena repetir más por la temporada veraniega que se inicia. Dos cositas habla de la prevención de la otitis externa de la pileta. Esta está de moda, ya empiezan. Ya empieza. Sí, por eso yo siempre recomiendo a los pacientes, antes de la temporada de la pileta, por favor, fíjense o consulten al médico, otorrino en este caso, de que no tengan tapones de cerumen. Porque el problema no es del agua. El problema es de que el agua entra y no puede salir por si hay alguna obstrucción. Especialmente tapones de cerumen es lo más común, no hablemos de cuerpos extraños. Pero lo más común es porque el agua no puede salir y los estafilococos están en la piel, en los vellitos. O sea que los estafilococos están ahí. Al no poder salir, se produce la infección. Bien. Y ahí hay que limpiar el oído, hacer la toalé, la limpieza y hacer el tratamiento adecuado por vía general, por vía oral, a veces inyectable y local. Bien, yo no me acuerdo si yo te había preguntado en el ciclo anterior que tratamos esto, de que si tiene alguna importancia unas gotitas de ácido bórico post exposición al agua, digamos, cuando uno sale de la pileta y después secar con el secador de cabello. Eso que se hacía en una época, no sé si tenía algún fundamento. Sí, pero lo más importante es que no quede agua. Entonces, si hay cerumen, hay que limpiar. Cuando queda agua y el oído está limpio, aparte de la maniobra tradicional, exacto, limpiar, que saltábamos, para que el porque uno agua tiene salga. La sensación de oído tapado muchas veces. Y además el oído, el conducto no es recto, tiene una curva, entonces por ahí hay que ayudarla a salir. Y después si no termina de salir, alcohol común o alcohol boricado con ácido bórico, que se prepara en las farmacias, ayudan porque desinfectan, y al evaporarse el alcohol, la gotita de agua que quedó también se evapora y soluciona el problema, evitando una infección posterior. Perfecto. Bueno, ahora sí te dejo hablar de autoesclerosis. Bueno, la autoesclerosis, aparte de las otitis medias bacterianas o virósicas, es una de las causas más frecuentes de disminución de la audición en las personas. La autoesclerosis es la formación de hueso esponjoso en la platina del estribo, que tiene sus ramas y tiene la platina, que impacta en la onda sonora en la cadena circular, en el estribo, y lo transmite a la ventana oval de donde está el nervio auditivo.
esta formación de hueso fija al estribo. Entonces se transmite mal la onda sonora. No vibra el estribo. No vibra ante la onda sonora. Entonces, el tratamiento para enlentecer esta enfermedad es con fluoruro de sodio. Esta enfermedad es de origen desconocido. Se da más en la raza blanca que en la raza negra. Y se da más en las mujeres que en los hombres. De origen desconocido, de evolución a veces tórpida, pero va avanzando progresivamente, porque además de fijar la platina del estribo, se hacen depósitos de calcio en el caracol, donde está el nervio auditivo, y no permite el movimiento adecuado de la silvia, de la endolinfa y de las cilias, las células ciliadas, que también son las encargadas de movilizar los otolitos en el equilibrio y en la audición. Bien, una pregunta, Horacio. ¿Y esta otoesclerosis tiene alguna implicancia la herencia? Sí, sí. La herencia está relacionada a la herencia, a la raza blanca y más incidencia en las mujeres. Perfecto. Y el tratamiento es la estapedectomía. El fluoruro de sodio... ¿Qué es esto? Contanos un poco. Sí, la estapedectomía consiste en reemplazar a la platina del oído que está fija a la ventana oval por un pistón que puede ser de teflón o de teflón y titanio o de acero también inclusive, para que se transmita a la ventana oval el sonido. Bien. Y se restablece el sonido, andan bien hasta que lentamente la enfermedad puede ir progresando y atacar al nervio auditivo, al caracol. Entonces ya hay que proveer al paciente hipoacúsico de otoamplífonos para que pueda volver a escuchar. Sí, que bien. Tienen por función magnificar el sonido. Ok. Esto de la otoesclerosis, ¿a qué edad más habitual vos la ves en el consultorio? Entre la segunda y tercera edad, digamos de los 20 a los 40 años. Yo pensaba, fíjate, yo tenía un concepto equivocado, pensé que era de mayor edad. No, ahí se inicia. Claro. Nada más que a veces el paciente no consulta rápidamente, porque el inicio, ya te digo, tiene 3 estadios, de Besol, Lermoyer y Manassé, pero los nombres no interesan. Sí, donde va afectando después al nervio auditivo. Perfecto. Pero cuando está fija la platina, el fluoruro de sodio no alcanza, hay que reemplazar al estribo, la estapedectomía por el pistón, después en un estadio posterior otoamplífono. Bien. Con eso andan bien. Andan bien. Vos me dijiste fuera de cámara que creo que es importante que lo expreses aquí para conocimiento de los televidentes, la obligación de los niños recién nacidos del examen auditivo. Contanos un poco cómo es eso. ¿Cómo no? Ahora por ley, y desde hace ya más de 20 años, es obligatorio el examen auditivo en los recién nacidos, justamente para lo que es este programa. Prevenir la enfermedad, prevenir para empezar con los tratamientos antes y la evolución de una enfermedad. Actualmente contamos, desde hace 20 años, ¿no? Actualmente, con una prueba que se llama otoemisiones acústicas. Esto, que la pueden hacer las fonoaudiólogas y también los médicos, consiste en enviar un estímulo sonoro con una sondita, porque esto es atraumático y no invasivo. Es una sondita que se pone en el recién nacido desde la edad que más se recomienda, es desde el primer mes al tercer mes de vida. Esta sondita emite con un dispositivo una señal auditiva que llega al nervio auditivo, y el nervio auditivo refleja ese sonido que va desde el nervio auditivo, cadena osicular,
membrana timpánica y conducto auditivo externo. O sea que prueba toda la vía auditiva. Claro. Es muy útil Sí. y sirve para establecer tratamientos tempranos. Perfecto. ¿Y cómo se grafica eso, digamos, con ese aparatito? ¿Cómo Pasa el sonido. pasa el sonido? Si ¿Se hacen curva? o no pasa, no. Pasa o no pasa la prueba. Cuando toma el reflejo, claro, ahí ya está que pasa, entonces perfecto, la audición está permeable. Perfecto. Y a veces me ha tocado también que han hecho la prueba y el conducto auditivo estaba no en las condiciones de higiene apropiadas, porque había un taponcito de cerumen o líquido amniótico que había, y la prueba no pasaba. Claro. Pero no era porque no estaba establecida correctamente la audición a través de toda la vía auditiva, sino que había un impedimento, un problema físico que le impedía pasar al reflejo y a la onda sonora de respuesta. También estuvimos hablando, y creo que es importante decirlo aquí para la gente que nos está viendo, de que ha cambiado un poco la terminología del sordo mudo, que ahora se dice discapacitado, discapacidad auditivo, que hay asociaciones y demás, que es muy importante el tema del lenguaje de señas, que uno muchas veces cuando ve un informativo o que está hablando algún personaje, hay transmisión. En todo es obligatorio. En todos los programas, especialmente en todos, ¿no? Pero especialmente en los políticos. En los políticos, exacto. Siempre hay alguna persona que transmite con señas para que las personas no oyentes puedan entender lo que se está hablando. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de la fonoaudióloga o fonoaudiólogo en el estudio de las hipoacusias? Bueno, es fundamental. Podemos decir que son nuestra mano derecha, las que nos salvan las papas, así me decía una vez un colega nuestro que era el doctor Abecas. Realmente el papel de la fonoaudióloga es muy noble y de mucha utilidad para nosotros. Ellos haciendo bien las pruebas, estando el oído limpio en condiciones, todas las pruebas de audición, las que más se solicitan son audiometría, logoaudiometría e impedanciometría. Con eso vemos bien si hay una patología de oído externo, de oído medio, de oído interno, si la hipoacusia es conductiva, es neurosensorial, es mixta. También están los traumas acústicos que son importantes y se detectan porque tienen una curva. La fonoaudióloga se maneja con gráficos y tiene una curva característica con una caída en el 4000, ¿no es cierto? Que es típica de los traumas acústicos cuando, por ejemplo, los operarios de empresas de metalúrgicas donde hay ruidos intensos tienen que cuidar mucho, darle, es obligatorio por ley, darle protección auditiva y no debe pasar los ruidos de los 85 decibeles por ley, si no le aplican sanciones a la empresa. Y hablando de otoamplífonos o de protectores auditivos, están, lo más sencillo es un tapón de algodón para, para la gente común o los chicos que van a las discos, que bueno, hay mucho ruido ahí. Pero vos sabés que hay chicos que lo usan y jóvenes que lo usan protectores auditivos porque después están los de teflón, que son ya intraurales, y bueno, y en los operarios de fábricas donde hay mucho ruido, es la copa, esa sí protege muchísimo, más de 80 decibeles. Yo creo que indudablemente a través de los años yo he visto, y por supuesto vos también, porque no te cocinas de un solo hervor, vos tampoco, que antes la gente no le llevaba mucho el apunte al tema de los protectores auditivos. Yo me acuerdo yo he ido a cazar con la escopeta y nunca me protegí por suerte se ve que no me ha hecho daño porque no tengo no tengo demasiada buena vista, pero tiran al blanco, eso sí que están expuestos. Así que hoy uno ve por fotos en la revista de Caza y Pesca
todos con sus protectores, ¿no es cierto? Adecuados. Y otra cosa que en la época, cuando yo viví en Buenos Aires, atendía gente de la zona rural que trabajaban arriba del tractor, Claro. de los tractores de aquellas épocas. Sí, señor. Si vos te acordás del famoso Pampa. El Pampa era terrible. Después los Hanover, los John Deere, pero los Pampa eran los y veíamos, que más ruido y cuando examina en un centro donde se hacía así, digamos, medicina preventiva y un chequeo de salud, el examen otorrel era de rutina y a veces también la audiometría y la cantidad de hipoacúsicos y gente relativamente joven, ¿no? Sí. Porque durante años... Escúchame, estamos viendo Claro, mira, mira. De industrias, claro, y de gente que ha trabajado en el campo y antes no había la difusión, la educación necesaria para cuidarse. Claro. Que como decíamos hace un ratito, estas charlas de este programa, esa es la idea. De la salud, es para eso, para informar a la gente y tratar de ayudar de alguna forma. Claro. Bien. También están los vértigos, si querés. Sí, dale, no va. Los vértigos de una consulta frecuente al otorrino, porque causa gran ansiedad. Claro. El vértigo es esa sensación de giro que tiene el paciente, es subjetivo, donde él ve que los objetos que hay alrededor tienen ese movimiento de giro, y objetivo es cuando él se siente que está fijo y que son los objetos los que giran alrededor. Ese es algo que le pasa al paciente, pero que no existe en la realidad. Claro. Él siente que se mueve o que los objetos se mueven a su alrededor. Esta sensación de giro va acompañada generalmente de disminución de la audición, de hipoacusias, de náuseas, de vómitos y de movimientos involuntarios de los ojos que se llaman nistagmus. Hay que hacer el diagnóstico diferencial si uno se tomó muchos vinos también. ¿No? Y estos vértigos pueden ser del nervio auditivo, que se llaman periféricos, o del cerebro, de la masa cerebroencefálica, que son los centrales, que se diferencian un poco porque los vértigos centrales del cerebro también tienen otros síntomas que se agregan, además de sensación de giro, inestabilidad, y son incoordinación de los movimientos o dificultad para enfocar la visión, dificultad en la marcha, caídas, y que se producen, por ejemplo, por hemorragias o tumores cerebrales o isquemias cerebrales, o sea, falta de circulación o hemorragia, o bien tumores, y también de la médula espinal como la esclerosis múltiple. Eso ya se lo dejamos a los neurólogos. Los que son periféricos son los que nos toca tratar a nosotros, y de los cuales el más común es el vértigo posicional paroxístico benigno, que se da en forma súbita, que es a lo mejor puede repetirse o no en la vida, y que es cuando se producen de los cambios de posiciones de la cabeza. Por ejemplo, es muy común al mirar el espejo retrovisor del auto, o cuando se va al tendedero, al tender, y se tiende la ropa para arriba, para mirar para abajo o hacia los costados. Y se soluciona generalmente fácilmente con una maniobra, que es la maniobra de Play, que hacemos los médicos, que es con el paciente sentado, para que los otolitos, que son esos cristales o piedritas que están en la endolinfa, en el oído interno, pero en la parte vestibular, que es la parte del equilibrio, como dije hace un rato, vestíbulo, utrículo, sáculo y conductos semicirculares. Pasan del utrículo y del sáculo a los conductos semicirculares, cambian de posición, y ahí es cuando las piedritas se desacomodan. Con esta maniobra, que se hace primero sentado y después acostado en la camilla, girando en distintas posiciones la cabeza, para un lado, para el otro, para atrás, se acomodan las células y pasa el vértigo. Perfecto. Otro es la enfermedad de Meniere. Eso era divino, justo lo que te iba a preguntar.
¿El síndrome de Menier o enfermedad de Menier? La enfermedad ¿Qué de es? Menier es un proceso que es crónico, que también se produce porque hay movimientos en los otolitos, pero que se desconoce la causa que lo produce y se produce el vértigo con el movimiento de giro, hipoacusias, acúfenos, náuseas, vómitos, y a lo mejor se produce en este instante y se puede volver a repetir en unos días, en unos años o al final de la vida si se da. Ya. La causa es desconocida. Se cree que se debe a un aumento de presión en la endolinfa, en ese líquido que baña a las células ciliadas del oído interno, pero en la parte vestibular. Un aumento de presión, por eso el tratamiento que se da es una dieta baja en sodio, diuréticos y una medicación que la droga es la betahistina, es un sedante laberíntico que disminuye la presión al ser vasodilatador también de la endolinfa y los otolitos vuelven a su situación de reposo y pasa el ataque. Que hay factores predisponentes, como por ejemplo, viaje en avión, Claro. las hamacas, Sí, la también. calecita, La calecita. Sí, los cambios bruscos de posición. sí. Este, Todo esto lleva a que, por ejemplo, la calecita, todo eso es el síndrome vertiginoso, Sí. pero el oído tapado y que duele, que le ha pasado a muchos pacientes cuando viajan en avión, es por los cambios de presiones, claro, especialmente en los vuelos de cabotaje, no en claro, los aviones grandes donde claro, las cabinas están mejor presurizadas. claro. Entonces, la trompa de Eustaquio no lleva, no funciona correctamente y no lleva la cantidad de aire que debe llevar para que el oído medio compense la presión con el medio ambiente. Claro. Entonces le aconsejamos a los viajeros que mastiquen chicles Claro. o que coman algo, Claro. que traguen, en el movimiento de la deglución se abre la luz de la trompa de Claro. Eustaquio, que es virtual, se abre con el movimiento de la deglución, por eso el chicle fabrica saliva, el paciente al masticar y al tragar, ¡bluc! Siente el ruido y se abre y vuelve a escuchar bien. La maniobra de Valsalva, tomar Perfecto. aire por la boca y por la nariz, hacer presión positiva para que desde la nariz por la trompa de Eustaquio a la rinofaringe pase aire al oído medio y se expande la membrana del tímpano y se vuelve a escuchar bien. Y Eso es si muy, no, también le aconsejamos medicación. claro, más cuando el paciente está con un cuadro catarral, y dice, De resfrío. estoy por volar, ¿qué hago, doctor? Y Estoy un poco le resfriado. damos un Claro, descongestivo, un perfecto. antialérgico, Claro, un un corticoide. corticoide. Sí. Muy bien. Y con eso andan bien. Bien. Bueno, ahora el tratamiento de las sorderas, que ya dijiste algo de la autoesclerosis, ¿qué son? Esto es más, Los implantes. más modernoso, digamos, los implantes cocleares. Los implantes cocleares. Bueno, esto es sirve en la ciencia para ayudar a las personas con sorderas que van desde las graves o profundas, bueno, desde las graves a las profundas, donde hay más de 60 u 80 decibeles de pérdida, donde los otoamplífonos han perdido la capacidad de amplificar el sonido Claro. y de ayudar. Entonces acá hay que tratar de reemplazar la función del nervio auditivo. Se hace con los implantes cocleares, porque es un dispositivo electrónico que se instala quirúrgicamente y que tiene por función estimular directamente al nervio auditivo para que transmita el sonido al cerebro. Tal es así que consta de un micrófono y en la parte externa, Sí. un transductor, un amplificador y un transductor que un transformador que transforma el sonido en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, que pasa de otro receptor que está debajo de la piel,
directamente a informar a los electrodos que el cirujano implanta en la cóclea, donde está el nervio auditivo. Estas señales eléctricas que estimulan a través de los electrodos al nervio auditivo transmiten directamente al cerebro estas señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonidos. Por eso acá, si bien es importante el trabajo del cirujano que va a implantar este dispositivo, juega todo un papel importante un equipo interdisciplinario. Claro. Fundamental el trabajo de la fonoaudióloga para ayudar al paciente para que el cerebro interprete esas señales eléctricas y las transforma en sonidos. De psicólogos, psicopedagogas, necesita un entrenamiento, porque Bien. hoy en día estos implantes no se hacen solamente en gente de edad, se hacen en pacientitos de 1 año, Claro. o de menos de 1 año. Así que bueno, es todo un equipo interdisciplinario, pero realmente es una ayuda importantísima. Yo, dentro de mi humilde consultorio, tengo pacientes que han sido implantados en otros centros, en Córdoba, Buenos Aires, y que llevan una vida normal. Claro. Y como la sordera esa es generalmente transmitida por herencia, el hijo tiene también implante. Y andan, vos vieras qué bien, que se desenvuelven en la vida, en el trabajo, en la escuela, normalmente. Ya tengo un paciente que siempre lo tengo presente que me llama la atención. Lo único que tienen que hacer es cambiarle la pila. Claro. La batería periódicamente, que suelen durar, ¿no?, un tiempo largo. Decime, ¿desde cuánto hace que se hacen en el país implantes cocleares? Mira, no tengo precisa pero la más fecha o del menos, primero, pero hace muchos años ya. Sí, sí. Muchos años. Más de 10. Más. Yo te diría 15. ¿Sabés por qué? Porque nosotros aquí, cuando en el otro programa de Aquí y Ahora Salud, de hace, sí, más o menos esa época, 10, 15 años atrás, lo habíamos convocado a un especialista de acá de San Francisco, Sí. a Sorsi Hijo, Sí. que había venido con un socio Cariñani. de Córdoba. Tristán. No, pero era otro apellido el que lo acompañó en esa época. Creo que tenían un centro ellos en Córdoba, que la verdad que no me acuerdo. Y ya que se había hablado del implante coclear y que ellos hacían... Los albores, ¿no es cierto? Claro, sí. Porque después, como la ciencia avanza, se ponían pocos electrodos en la cóclea, después se fueron aumentando de 4, 6, 7. Realmente hoy es algo que anda muy bien. Pero ya te digo, el papel del cirujano es fundamental, porque tiene que estar bien hecho. Pero después todo el equipo que nos ayuda, bien. y de la fonoaudióloga en especial, nosotros tenemos mucho reconocimiento hacia las fonoaudiólogas porque nos ayudan muchísimo. Perfecto. Oíme, ¿qué es el órgano de Corti? Porque vos dijiste la cóclea y me acordé. Es lo mismo, es decir, el órgano de Corti está albergado en la cóclea. En la cóclea. La cóclea o caracol alberga el órgano de Corti, que es el encargado, porque ahí nace el nervio auditivo, es el encargado de la audición. Adentro están las células ciliadas, donde nace el nervio auditivo, la raíz que está encargada de la audición. La otra raíz nace en el sistema vestibular, utrículo, sáculo, el vestíbulo y los conductos semicirculares, donde están los otolitos, los cristales o piedritas que se mueven y que son encargados del equilibrio, de la marcha, ¿no es cierto?, y responsables de los vértigos. Perfecto. Bueno, las dos ramas se juntan y llevan la información al cerebro. Bueno, Horacio, creo que has, no te digo agotado, pero has hecho una exposición clara, didáctica, y siempre insistimos a los colegas que invitamos de hablar no para los doctores, como se dice, sino para la gente, porque por ahí hablamos algún término, se nos escapa algún término más difícil. Así que, bueno, muy agradecido de tu participación y espero que
la audiencia haya sido útil la charla que hemos tenido. Si querés, podemos agregar dos palabras. Sí, sí, cómo no. Sobre, hablamos de autoemisiones acústicas, Sí. que es para medir la audición Sí. en los niños. Sí. Podemos decir dos palabras de electronistamografía y de potenciales evocados, Perfecto. que no lo hacemos nosotros, lo Perfecto. hacen los neurólogos que saben más que yo, pero Sí. por lo menos como son palabras que a veces la Sí. gente pregunta. La electronistamografía nos sirve para establecer cómo está la audición y el cerebro. Bien. Son electrodos que se colocan alrededor de los ojos y en la frente también, donde un aparato, el electronistamógrafo, y de acuerdo a la estimulación que sirve en los ojos para estimular al nistagmus, que son esos movimientos involuntarios, la estimulación puede ser calórica, lumínica, está la prueba de Hall-Pike también, de acuerdo a cómo se mueven los ojos en ese movimiento de los músculos oculares, este aparato informa o en un gráfico de cómo está la audición en el nervio auditivo, claro, y en el cerebro. Si son vértigos, por ejemplo, en la clasificación, periféricos o centrales. Claro. Y por último, para decir dos palabras sobre lo que hacen los neurólogos en los potenciales evocados auditivos, son para estimular al cerebro con estímulos eléctricos, la audición, y se despiertan estímulos eléctricos en el cerebro que se reflejan en ondas, ¿no es cierto?, que también sirven para medir la audición en el oído, o sea, cuando hay una hipoacusia que es de neurosensorial pero del oído, o cuando es central, cuando hay alguna alteración en el cerebro. Perfecto. Esto los he visto yo, los potenciales evocados, porque hemos compartido muchos años este consultorio con el doctor José Luis González. Claro, José Luis González fue el primero que los hizo. Claro, acá. que hace más de 30 años. Más de 30 años. Así que, bueno, muchas gracias también por estos últimos dos aportes que has hecho, que son muy importantes. Y a ustedes por la paciencia de escucharnos, y hasta la próxima vez que trataremos algún otro tema de medicina con la idea de la prevención. Buenas tardes y muchas gracias.